Guido, tell me all about it. Bueno, hoy vamos a repasar un poco cuál es el modelo libertario, cuál es el modelo Milei. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel mundial, si podemos ver un reflejo, anticiparnos de hacia dónde nos va a llevar este modelo libertario, que es un experimento único en el mundo, eso hay que decirlo, y más principalmente porque los libertarios tienen bastantes ramificaciones de un anarcocapitalista, o sea que encima es un extremista de el libertarianismo, Milei. Así que si bien él dice que es en términos filosóficos y no prácticos, no deja de ser un anarcocapitalista y se considera como tal. Bueno, con respecto a ver, uno podría pensar, bueno, ¿a qué país nos gustaría parecernos? Uno podría hacerse la pregunta más general. Sí. Uno podría empezar a responder, si bien yo no me quiero parecer a ese país, quiero aclarar que no me quiero parecer a ese país. Yo quiero ser Pero uno podría argentina. decir, claro, todos queremos ser argentinos, que a Argentina le vaya bien, que es un poco va a ser más el cierre. Pero digo, uno podría decir, bueno, el país número uno, el país más grande, el PBI más grande del mundo, que es de Estados Unidos. Entonces uno podría decir, bueno, quizás Milei está inspirado en Estados Unidos, Tierra de la Libertad, ¿no? Ahora que se ponen las imágenes con la Estatua de la Libertad y demás, uno podría decir, bueno, ese es el modelo libertario. ¿Y qué nos encontramos? No, que el modelo norteamericano es un modelo que llamamos keynesiano puro. ¿Por qué keynesiano? Para no meter cosas raras, es lo que Milei usa como insulto. Es en realidad el exceso de gasto público, o sea, un gasto público como instrumento para dinamizar la economía, ¿no? Claro. La cuestión de que gire la rueda en la cual empleamos gasto público, ese gasto público genera mayor demanda de bienes, esa mayor demanda de bienes lleva a mayor producción, lleva a mayor empleo a nivel general, ese mayor empleo lleva a que haya más consumo y así se retroalimenta. Esa es la teoría fundamental de Keynes. Obviamente esto no es gratuito, vamos a decirlo así, sino que Keynes hablaba de déficit provisorios para lograr esto. O sea, decía, vos gastás un poco de más, esto que hoy en día es mala palabra, y esto que quiere sancionar una ley, Milei, prohibiendo que pueda haber déficit y por ende también emisión monetaria, es algo que Keynes planteaba como algo que se tenía que dar excepcionalmente. Obviamente, Milei no suscribía a esta cuestión de déficits recurrentes, pero como vamos a ver en el gráfico en pantalla, en Estados Unidos, lo que tenemos, este es el déficit fiscal de Estados Unidos, como pueden ver, desde hace 20 años, que tiene déficit fiscal. O sea, con esto que nos vuelve loco a nosotros de que no podemos tener déficit fiscal, se vuelve loco Milei. fíjense ahí lo que pasa en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos tiene una gran ventaja con respecto al déficit, esto hay que decirlo, que son los que tienen la maquinita, ¿no? de la moneda que nosotros aceptamos en todo el mundo. Pero Estados Unidos no solamente más allá de la cuestión del déficit, que creo que es importante y que queda bien marcado, que no llevan adelante una política que propone Milei, porque Milei estaría totalmente en desacuerdo con esto, sino que lo que nos encontramos en Estados Unidos es que tiene el plan de infraestructura en este momento más grande de todo el mundo. O sea que están poniendo un montón de dinero en la calle, en construcción de rutas, viviendas. La obra pública que Milei. Obra pública a full con Biden. Y no solo, a ver, uno me podría decir, bueno, eso es Biden ahora. No, Trump tuvo también una fuerte impronta en obra pública y no solamente eso, sino que tuvo un modelo muy proteccionista. Él compra americano. Sí. Trump no tiene absolutamente nada que ver ideológicamente con Milei en términos económicos, ¿no? Después se pueden parecer en otras cuestiones. Pero lo que quiero decir es Estados Unidos, sin lugar a dudas, para no extendernos más en el tiempo, no es un modelo libertario, ni está cerca del modelo de Milei. Y también hay que decirlo, Milei tampoco dice que es un modelo. O sea que estamos simplemente descartando la economía número uno, porque si vamos a hablar de modelos económicos, no tocar a la economía número uno es bastante desacertado. Pero bueno, ¿qué podríamos decir? Bueno, en realidad la economía número uno no me importa mucho cómo llegó. Lo que nos interesa saber, o porque uno podría decir, bueno, fue a través del poderío militar, podemos tener distintas teorías, podemos decir, bueno, ¿por qué no analizamos la economía que más crece? Porque ese podría ser otro argumento. Hay que ser libertario porque creces más. No importa cómo llegaste, sino, bueno, a partir de ahora, cómo creces. Bueno, la economía que más crece en el mundo es la economía china. Desde hace varias décadas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una economía que, ¿cómo está planteada? Es una economía planificada, o sea, centralizada a través del Estado, que el Estado planifica y, de hecho, por ejemplo, vos no podés montar una industria en cualquier lugar, sino tenés hasta regiones para la industria la cual vos querés montar, y a su vez tiene una fuerte presencia de empresas estatales. Tal es el caso, que tuvimos el caso de la empresa inmobiliaria estatal china, que trajo una resonancia en todo el mundo, digamos. Resonó el tema en todo el mundo. Pero en definitiva, China lo que tiene empresas estatales de comunicación, de alimentos, de todo lo que se les pueda ocurrir,
está el Estado presente. Y el Estado, de hecho, también, y también lo aclaro, a mi entender no es un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque tiene supresiones a la libertad, claro, a las libertades más básicas, ¿no? Con el gráfico que estábamos viendo recién, lo que quería mostrar es qué es lo que hacen los libertarios. Como ni el puesto número 1 de PBI en el mundo, que es Estados Unidos, es libertario, ni mucho menos el que más crece, que tiene al Partido Comunista a la cabeza, o sea que imagínense, malas palabras mayores, ¿no? O sea, el Partido Comunista, nada más ni nada menos. Lo que ellos hacen es inventar un índice, que se llama el índice de libertad económica, ¿tá? Que eso puede dar para otra columna, lo voy a decir muy rápidamente, pero el índice de libertad económica lo hace Heritage Foundation, que es una fundación conservadora de Estados Unidos, que lo que hace es hacer un índice a medida. ¿Por qué a medida? Bueno, como no les da, estos dos ejemplos no cuadran en el índice de libertad económica, porque claramente no hay plena libertad económica como ellos lo conciben, inventan un índice que tiene distintos indicadores adentro, entre los cuales están lo que todos llamamos presión tributaria o carga tributaria. Después, a su vez, ponen, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia. O sea, hacen unas evaluaciones sobre distintos indicadores y dicen, bueno, vos estás primero, estás abajo, estás en el medio, o donde sea. Y lo que hacen es una trampa metodológica que básicamente, por ejemplo, la carga fiscal, que uno podría decir, a ver, Milei todo el tiempo nos dice, nos roban con los impuestos, sí. Uno que podría pensar, che, donde me cobran más impuestos tiene que estar más abajo en el ranking. Bueno, no pasa eso. Vamos a ver un poquito cómo los países cómo rankean. Este es un ranking del cual Milei habla obsesivamente en cada una de sus intervenciones. Muy buen detalle. De hecho, fíjate que en la última entrevista que hizo a Majul, tuve la desgracia de escucharla ¿Entrevista toda. o conversación, charla entre amigos? Perdón, no es la última, la anteúltima, sí. Mejor dicho, porque vi que hizo otra más. Ahí lo que tenemos es que lo que él dice es que su legado, lo que él quiere como legado, a ver, ¿qué podría querer un legado un presidente? No sé, mayor bienestar social, que la gente esté mejor, que sí. No sé. Bueno, él dice que su legado quiere que sea que subamos en el índice de libertad económica. O sea, que es un índice que, por ejemplo, toma al buen funcionamiento de la justicia como algo positivo, lo cual podríamos estar de acuerdo, no todos queremos que funcione bien la justicia, pero se basa en la percepción. Se hacen encuestas para ver si vos pensás que la justicia funciona bien. Ahora, fíjense, esto es totalmente contrario a lo que plantea Milei, porque en realidad el buen funcionamiento de la justicia va a depender de si hay fondos del Estado que justamente subvencionan, que vayan a la justicia que permitan que funcione mejor. Pero bueno, en el índice de libertad económica, perdón, el gráfico, el anterior, justamente lo que vemos es en el caso de China, cómo su desempeño es pésimo. Ahí habla justamente de la puntuación que le dan y la puntuación es mala, ¿no? En este caso sí, da muy mal en el índice de libertad económica, por lo cual el índice de libertad económica no puede explicar al país que más crece. Entonces ya nos empezamos a encontrar con problemas con ese índice de libertad económica. Ahora, lo que uno podría preguntarse, ahora llegado este caso, es decir, bueno, pará, yo no me quiero parecer ni a China ni a Estados Unidos. En realidad, ¿dónde es donde mejor se vive en el mundo? Los nórdicos. En Europa, más precisamente en los nórdicos. Los nórdicos. En los nórdicos. Entonces, lo que tenemos sí es algunos datos de los nórdicos, como para entender si son países libertarios, ¿no? Esta cuestión que ya mencionábamos de la presión tributaria. Fíjense ahí los valores de presión tributaria. Dinamarca, Suecia. Bueno, ahí pusimos Francia, Finlandia, perdón, Noruega. Sí. Bueno, no, porque Francia también da muy alto, no es nórdico, pero da alto también en presión tributaria, y Argentina da por debajo. En fin, esto no quiere decir, y esto es muy importante tenerlo presente, no quiere decir que la solución es acá estamos midiendo un solo dato, ¿no? No es que estamos diciendo, che, Argentina tiene que tener más presión tributaria para ser mejor, sino que es una condición, vamos a decir, necesaria, pero no suficiente para ser un país desarrollado o en el cual nos vaya mejor económicamente. En definitiva, los países nórdicos tenemos ese primer gráfico, nos muestra que tiene una presión tributaria alta, o sea, todo lo contrario a lo que plantea Milei, o sea, nos roban más con los impuestos en sus mismos términos. Después, en el segundo gráfico, en el gráfico que sigue, en el cuadro, mejor dicho, que sigue, tenemos impuesto máximo sobre la renta de los trabajadores. O sea, fíjense, en Argentina, como saben, el impuesto a la ganancia llega a una alícuota del 35%. Bueno, sí. Fíjense ahí en Dinamarca, en Islandia, bueno, en Finlandia, Noruega, todos por arriba en la alícuota. Sí. O sea, al trabajador se le va la mitad del sueldo en impuestos. O sea, fíjense el escándalo que sería acá si eso ocurriera, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Sí. Ganas 2 millones, 1 millón te lo saca el Estado directamente sobre un impuesto. Bueno, el gráfico siguiente, como para un poco
El Estado también tiene empresas estatales de energía. Incluso, el caso que a mí más me gusta contar es el de Suecia. Tiene una empresa que monopoliza el consumo de bebidas alcohólicas, o sea, la distribución de bebidas alcohólicas. O sea, como lo consideran una problemática, ellos lo que hacen es a cierta graduación, a cierto nivel de graduación, la de graduación alta, lo que hacen es acopiar todas esas bebidas alcohólicas y las venden, obviamente a precio muy alto, para desincentivar su consumo. Pero lo hace a través de una empresa estatal. O sea que fíjense, fuerte, todo esto que estamos hablando de los nórdicos no tiene absolutamente nada que ver con los libertarios. Y siguiendo en la placa siguiente, tenemos, bueno, empleados públicos. Esta otra gran cuestión que acá Milei está haciendo estragos. Bueno, lo que tenemos es Noruega, Suecia, Dinamarca, de nuevo. Todos los países nórdicos nos superan al caso argentino, de nuevo, otra vez, condición necesaria, pero no suficiente para ser un país desarrollado. Así que, bueno, lo que nos encontramos es que todas las premisas que plantea Milei en los nórdicos no está, o sea, en los países donde mejor se vive. O sea, no tenemos ni las premisas de Milei en el país más grande del mundo, en el país que más crece, ni en los países donde mejor se vive. O sea que no estamos encontrando una solución ahí de lo que dice Milei. Por eso él hace mucha agua con este tema y por eso tiene que decirlo del índice de libertad económica. ¿Por qué? Porque el índice de libertad económica lo hacen sus amigos, que es Heritage Foundation, esta fundación conservadora. Entonces lo que dicen es, bueno, hagamos este índice ¿para qué? Para poder decir ante el mundo, no sé si escucharon alguna vez la frase de Milei, que los países que más crecen son los países más libres. Uno dice, ¿cómo dice que son más libres? Los países más libres se vive 25%. Exactamente. Y esos países más libres son los que dice el índice de libertad económica. Pero como dijimos, el índice de libertad económica es una truchada, porque estos países nórdicos están arriba en el índice de libertad económica. Y acabamos de repasar que tienen todo lo que Milei detesta. Entonces uno dice, bueno, acá hay una incongruencia, pero ¿dónde podríamos encontrar el modelo? Entonces, cuando nos ponemos a ver, bueno, vamos a ver el índice de libertad económica, abreviado ILE, para cuando lo vean en gráficos y demás, lo que ocurre es que vamos a ver el puesto número 1. ¿Quién es el país número 1 del índice de libertad económica? Bueno, nos encontramos con que es Singapur. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué pasa en Singapur. A ver qué pasa en Singapur. ¿No? Ahí lo que vemos en el gráfico en realidad es la evolución del ILE, que van a ver que es consistentemente más alto que en Estados Unidos. Bueno, hay uno anterior. Sí. No. Bueno, capaz que quedó adelante. Bueno, no. Tiene que decir Singapur, pero ahí está. Singapur. Entonces ahí lo que tenemos es, como ven, consistentemente Singapur está por arriba de Estados Unidos. Esta es una constante y está ostentando desde hace varios años el puesto número 1. ¿Qué nos encontramos en Singapur? Bueno, adivinen. El mayor propietario de tierras es el Estado, que lo destina a planes de vivienda y a planes industriales. Y aparte tienen un re lindo programa, a mi entender, yo lo descubrí investigando Singapur, que es un programa en el cual la tierra sigue siendo del Estado, vos construís arriba de esa tierra, pero a vos te dan tu vivienda con la potestad para explotarla durante una X cantidad de años, 80 años, 90 años, de por vida, pero no la podés heredar. ¿Estamos? O sea, que básicamente lo que haces es vos te asegura la vivienda de por vida, pero no es tuya en términos de propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que la tierra es un bien escaso y entonces no se lo transfiere a ningún privado. Que acá en Argentina es todo lo contrario. Anda a traer esa discusión acá. Anda a traer Pero es esa discusión interesante porque acá. mediante el alquiler, que un poco ya nos olvidamos, o sea, acá esto puede generar debate, ¿no? Porque uno va a decir, che, ¿te querés olvidar del sueño de la casa propia? Por eso es tan importante el debate real por la propiedad privada. Exacto. Porque estamos viviendo en una época que todos se llenan la boca hablando de la propiedad privada y somos la generación que menos propiedad privada tiene. Exacto. Y aparte el dato de color con Singapur, más allá de que el 8% del PBI está representado por empresas estatales, o sea que también es importante el rol de las empresas estatales, más importante que acá en Argentina. Y también lo que tenemos es que tenemos al mismo partido al poder, que es el PAP, Partido de Acción Popular, en Singapur, hace más de 60 años. Qué libres. O sea, qué libres. Muy que libres. Muy libres. Eso no lo mide. Deben votar libremente para elegir los 60 años. No, ponen un montón, aparte no. Bueno, me hace acordar a muchos casos acá que acá los critican los libertarios, ¿no? Lo que pasa en Venezuela lo critican, ¿no? Sí. En definitiva, ponen muchas trabas para presentarte como partido opositor, básicamente. Incluso te piden que tengas participación en empresas privadas, o sea, que hayas gerenciado una empresa privada para poder postularte, bueno, en fin, hay un montón de perlitas ahí. Pero en definitiva, Singapur uno dice, che, no tiene nada que ver, de nuevo. Entonces uno, no sé si escucharon, también lo digo, esto sin gráfico porque muy al pasar, ellos pasan automáticamente al puesto. Cuando vos le mostrás esto a un libertario, dice, bueno, es una dictadura, empiezan a hacer agua. Entonces pasan directamente al puesto número 3 del índice de libertad económica,
que Milei lo usa mucho, que es Irlanda. Sí. ¿Lo escucharon? Sí, es ¿Qué onda verdad. Bueno, de hecho, en redes fue el video que Sí. yo pude, que se hizo más viral de los que hice yo, con respecto porque me fui a Irlanda, justo tenía un viaje por trabajo a Europa, me tomé un avioncito y me fui a Irlanda unos días. Y bueno, y en Irlanda no tiene nada que ver con las premisas libertarias, porque arranquemos, me pedí un café, IVA 23% en vez de 21%. 23 más otro nuestro. Tienen más IVA que nosotros. Después, lo que son los impuestos a los trabajadores también, tienen planes sociales, el plan social casi te paga todo el sueldo que no percibís, tienen planes de vivienda porque tienen unos despelotes fenomenales con la vivienda porque es carísima en Irlanda, mismo problema de Singapur, es una de las sociedades más endeudadas, con más deuda en el exterior, y a su vez tienen una empresa de agua, como si fuese una ISA nuestra, pero el agua es potable y es gratuita para todos los residentes. O sea, fíjense, acá nos acusarían de stalinistas. No sé qué nos diría. Pero, sí. entonces el agua es potable y gratuita, no así para las empresas. Las empresas sí pagan por O sea, que fíjense que tienen una visión bastante, digamos, pro población en general y bienestar en general de la población. Me violentan mucho los datos que estás... porque, o sea, a ver, quiero entenderlo. ¿Qué le tienen alergia a los datos? Es una cuestión, y lo digo con respeto, lo digo objetivamente, es una cuestión de estupidez, de prejuicios, de desinformación. Lo digo con respeto, porque- es una cuestión de estupidez. Porque quizás lo es una cuestión de estupidez y bueno, está bien, todos nos ha pasado. Porque vos lo estás exponiendo así y lo desmembrás y digo, ¿qué les pasa? Yo ¿No? te digo, a ver, Porque o sea, quiero comprender. algo pero no- algo que en el libro yo exploro mucho, para mí ellos aplican una falacia que se repite. Casi en Falacia forma... ad populum. No, de hecho tienen que... Fíjense, léanlo a Milei a partir de ahora cuando lo escuchen hablar de temas económicos bajo este velo, vamos a Sí. decir así, que A es ver. cherry picking. Cherry picking, que es seleccionar las cerezas de una canasta Sí. y mostrarte las más lindas. Lo dijeron en el chat, muy bien, atentos. Exacto. Entonces, esas cerezas lindas son las que te muestra Milei y por eso es lo que nos va a hacer en Argentina. Esto también te lo digo como anticipo. Lo que va a ocurrir es cuando se caiga, se desmorone todo, él va a empezar a tomar el datito que se muestra lindo y te lo va a mostrar. Y vas a ver que no es el mismo dato que tomaba antes. Lo cambia. Ah, bueno, Entonces, en qué Irlanda vivo. toman un dato, que es cierto. ¿Cuál es el gran dato de Irlanda? Que cobran menos impuestos a las grandes empresas. 12,5. ¿Y qué pasa? Está dentro de la Comunidad Europea de Irlanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés que poner tu sede en Europa, ¿dónde la pones? ¿Dónde menos impuestos te cobran? Claro. Entonces, Apple, TikTok, todas las redes sociales pusieron su sede social en Irlanda. ¿Y qué es lo que ocurre? Artificialmente el PBI de Irlanda aumenta. De hecho, tuvo un hito histórico, de un año para el otro subió un 25% el PBI, cosa que no ocurre ni en China, que lo acabamos de ver, que es uno de los países que más crece en el mundo, y aumenta de un momento a otro un 25%. ¿Esto producto de qué es? Bueno, Apple registró sus patentes en Irlanda. Ahora, ¿eso se traduce en mayor bienestar de la sociedad? No, de hecho en Irlanda está cayendo el consumo de las familias. ¿Por qué? Porque les está yendo mal en términos comparativos con cómo les iba a Irlanda, y a su vez tienen mucha emigración, o sea, se está yendo la gente, los jóvenes de Irlanda. Entonces vos decís, che, este es el modelo de Milei, y aparte, son solamente 5 millones de habitantes. ¿Esto Claro. qué quiere decir? O Uruguay. sea, No es es un modelo en el cual comparable. tenés un PBI agigantado, porque Sí. las empresas se instalan ahí y instalan las patentes ahí, y lo dividís por 5 millones de habitantes. Algo parecido, y es también otro tema, a lo que hace Milei cuando nos compara con Argentina a comienzo de siglo, que éramos 4 millones de habitantes, ¿no? O sea, esta idea de un PBI agrandado y dividirlo por poquitos, ¿no? Supongamos que en Irlanda expulsamos a 4 millones de habitantes, va a tener el PBI más grande de todo el mundo, el PBI per cápita más grande de todo el mundo, porque lo dividís por pocas personas. De hecho, se está yendo la gente. Sí. Pero bueno, en definitiva, Irlanda no es un modelo libertario desde ya, y esto se puede profundizar un poco más, pero lo vamos a decir así en términos generales. Después, lo que tenemos en el gráfico siguiente Sí. es, vamos más al caso argentino, que es lo que veníamos a traer como central. Bueno, Argentina, ¿cómo le fue? Vamos a ver el PBI de Argentina y cómo le va con respecto al ILE, o a la puntuación del ILE, que es justo el gráfico que sigue. A ver si lo tenemos. Bueno, igual lo voy explicando. Básicamente acá lo que encontramos es que, a ver, Milei dice que quiere crecer en el puntaje en el ILE. Fíjense ahí la línea, ¿no? Cuando caemos, por lo general, el PBI argentino le va bien, medido por el FMI, o sea que acá no puede haber dudas acerca de la medición. Se mantiene alto, sigue cayendo, y fíjense, cuando subimos, se produce una pequeña caída. O sea, pareciera incluso, yo no digo que hay una relación, pero pareciera que hubiera una relación inversa. Por ende, si Milei nos dice
que quiera aumentar en el índice de libertad económica y seguimos esta correlación, podríamos inferir que es muy probable que caigamos en términos de PBI, o sea, que nos vaya peor. Por lo menos la historia reciente argentina nos muestra que como nos va en el índice de libertad económica, no nos va económicamente mejor. Y a su vez, lo que podemos decir es, bueno, ok, no encontramos ejemplos a nivel mundial, es muy difícil encontrar ese ejemplo a nivel mundial, pero podemos decir, ¿qué fue lo más parecido que ocurrió en Argentina? Esto yo sé que se ha dicho en en las redes y demás, es el modelo de la dictadura militar. Sí. Y ahí ¿por qué podemos encontrar similitudes? Bueno, porque en el discurso de Martínez de Oz, donde expone 12 puntos, básicamente son 12 puntos que a los libertarios, cuando uno les dice, che, de estos 12 puntos, ¿qué estás en desacuerdo? No te pueden decir nada. Pero realmente no te pueden decir nada. Uno ve liberalización de eliminación de los controles de precios, ley de alquileres, eliminar la restricción a los alquileres, en fin, es toda liberalización del comercio exterior, todo lo mismo que quieren hacer los libertarios acá en este momento. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Bueno, esta es otra falacia, la falacia de la solución perfecta. Te dicen, no, pero en ese momento faltó esto, faltó lo otro, había que hacerlo por generaciones, esta cuestión que plantea Milei de que hay que hacer las transformaciones por generación, y siempre faltan 5 para el peso para no hacer lo que hay que hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué usan esto? Bueno, justamente porque falló el modelo. ¿Y por qué falló? Porque no hay dudas. Económicamente nadie reivindica la dictadura. Si bien estábamos un poco discutiendo si en términos de orden, que yo estoy bastante de acuerdo, se reivindica en algún punto, en términos económicos, no hay un defensor que ahora les diga, che, en la época de la dictadura militar, económicamente estábamos mejor. Eso no ocurre. Y de ahí viene mucho la obsesión por el dólar, la tablita. Exacto, sí. De hecho, ellos no pudieron, ellos tuvieron una posición en algún punto más libertaria en el tipo de cambio. Fíjate que ahora lo que están haciendo es una restricción del tipo de cambio total, porque ahora tenemos el tipo de cambio oficial, nada más se puede mover al 2% mensual. En definitiva, están planchando el tipo de cambio, que bueno, eso lo hablamos también la vez pasada, pero ellos tenían, digamos, donde se formaba la gente que estuvo en la dictadura militar, en la parte económica es la misma donde se forman los mismos institutos, los mismos lugares, donde se forma la gente de la cual se rodea Milei. Por ende, es un plan que a priori, y como plan, por eso acá los libertarios, porque he discutido mucho con libertarios, después te dicen, no, pero después no terminó siendo así. ¿Por qué? Porque fíjense acá que, y esto no lo quiero decir como una reivindicación de ese plan, sino que la dictadura militar hizo una contracción del gasto público fenomenal, como la que estamos viviendo hoy, y lo que obtuvo fueron resultados pésimos. Pésimos. En el último de los gráficos que tenemos, vamos a ver que la peor caída del salario real de la historia argentina, en el siguiente, fue en el año 76. Ahí se ve clarito, o no sé si tan clarito, pero digo, porque son muchos años. Sí. Pero ahí donde ven esa caída estrepitosa, después de la segunda línea, la tercera, azul, bueno, eso es el año 76. O sea, ni bien asume la dictadura militar. Con las ideas de Milei. Están las mismas. Liberalicemos todo. Si liberalizamos, esto va a crecer. Bueno, lo que hicimos fue destrozar el salario real. Y después ven, y acá fíjense cómo se contradicen los mismos libertarios, lo cual es cierto. En el año 77 ya empiezan a expandir el gasto público. Y uno podría decir, ¿por qué expanden el gasto público? Bueno, porque hicieron pomada a los ingresos. Entonces, automáticamente en el año 77 la dictadura, que recordemos, obviamente sin oposición en ningún congreso, sin oposición de ningún sindicato, o sea, con todo porque lo que Milei hoy no tiene. O sea, tenían toda la libertad, con todas las letras, para poder hacer lo que quisieran. Para poder implementar el plan económico como más quisieran. Y ni aún así lograron resultados. Al revés, profundizaron más. Ahí la caída del salario es del 30 y pico por ciento, 35 si no me falla la memoria, de la caída de los ingresos durante la dictadura militar. Bueno, Milei ya va por el 20, no digo que va a ser exactamente lo mismo, pero digo, va en el mismo sentido. Y ahí lo que vemos, bueno, también es la fluctuación, ¿no? Ahí vemos los momentos en donde más cae, donde sube, en ese gráfico, con Macri naturalmente también cae. Te sumo cae. una guía ahí que cruza política y economía de la dictadura, y pensando en el 24, la teoría de los demonios, que uno lo ve a nivel histórico, y cuando la dictadura asume ya las organizaciones armadas, salvo montoneros y salvo una parte, estaban totalmente diezmadas. El objetivo real de la dictadura era era disciplinar al movimiento obrero y hacer lo que se le cantara con el gasto público, con la caída de los salarios, etcétera. Entonces, por un lado, acá vemos cuál fue la política económica de la dictadura, y por el otro, a la teoría de los demonios, hay que decir que no tiene validez histórica, que ya las organizaciones armadas estaban derrotadas, por eso pudieron hacer esto.
Pero bueno, perdón Exacto, la no, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros cuando Milei habla de los 100 años, en realidad en el año 74, nosotros siempre yo lo tomo como referencia porque era un año con bajo desempleo, con alto salario, donde uno, hablando de la propiedad, ya que estábamos hablando de ese tema, se podía comprar en un mediano o corto plazo una propiedad. Todo lo que uno quisiera estaba en el año 74, se había llegado a cierto bienestar, obviamente con ciertas complicaciones, como siempre, con ciertas pujas, pero el salario era mucho más alto y es lo que se empezó a destruir en el año 75 y después finalmente se terminó de destruir en el año 76. O sea que la dictadura militar nos trajo un deterioro generalizado de los ingresos, el desempleo también comienza a aumentar y quintuplicó la deuda externa. Por ende, esa es la innovación que plantea la dictadura militar. ¿Por qué? Porque justamente es muy difícil que liberalizando absolutamente todo, vos no caigas en recurrentes endeudamientos. De hecho, hay un rumor que a mi modo de entender puede tener cierta validez, que está hablando justamente de este, bueno, rumor no tanto, porque Milei le dio cierto aval, de este préstamo del FMI para lograr la libre competencia de monedas, como lo llama él, la dolarización, vamos a decirlo así. Y justamente es porque estos modelos sin endeudamiento no cierran. No cierran, porque si vos dejás liberalizado el dólar, que da la idea de que está en calma y que, como dijimos la vez pasada, está justamente en calma porque es en lo que más interviene Milei, o sea, en lo que más está interviniendo Milei es con el dólar. Entonces, en cuanto lo liberalice, Milei incluso es consciente de que esto puede generar un aumento del dólar y a su vez ese aumento del dólar, si después se quiere frenar, se frena con un endeudamiento, o sea, como lo quiso hacer Macri. Se frena, digo, en el corto plazo, en el largo plazo sabemos que termina peor. En definitiva, las recetas de la dictadura no funcionaron, no solamente a nivel social, sino que no funcionaron a nivel económico. Fue desastroso el desempeño de la dictadura militar, como vimos en el gráfico, una de las mayores caídas del ingreso también para los trabajadores y a su vez también de la mano del endeudamiento externo. Nada nos haría pensar que, y esto también por eso decimos la falacia de la solución perfecta, ¿no? En realidad, si una idea es buena, cuando uno se acerca a esa idea, debiera empezar a ver los frutos de esa idea positiva. Pensémoslo o extrapolémoslo a todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si la dictadura militar se acercó a las ideas de la libertad, como hoy llama, y suena contradictorio decirlo con la dictadura, pero estamos hablando en términos económicos, de la idea de la libertad económica y tuvieron resultados malos. Después tuvimos a Menem, que terminamos la convertibilidad la terminamos con De la Rúa, justamente porque también se hablaba de la libertad económica, y tuvimos a Macri, que se supone que amplió también la libertad económica y también tuvo un pésimo final. En realidad lo que nos encontramos es que cada vez que usamos estas recetas o que nos parecimos a esas recetas, yo no estoy diciendo que sean iguales, que tuvimos recetas parecidas, terminamos peor. Entonces nada indica que esta vez va a ser distinto.